Buenos días. La sesión que tenemos este martes la vamos a impartir tanto yo como Xavi y en ella vamos a aplicar métodos de fuerza rápida y potencia muscular. El objetivo de esta presentación es introducir algunos conceptos y hacer una pequeña base teórica de lo que viene siendo la sesión. Como vemos, pues primero haremos una pequeña introducción a la fuerza y luego ya pasaremos a hablar de los fundamentos fisiológicos, explicando lo que es la curva fuerza-tiempo y el concepto de RFD, así como la curva fuerza-velocidad. Posteriormente ya nos meteremos en las metodologías de evaluación y entrenamiento de la potencia y la fuerza rápida, haremos una sesión modelo de entrenamiento y por último presentaremos las referencias bibliográficas. Como introducción a la fuerza, es importante que tengamos en cuenta que es un concepto muy amplio y muy difícil de explicar. Pero hemos elegido la definición de Nunten y Kramer, quienes definen la fuerza como el poder de contracción de los músculos como resultado de un solo esfuerzo máximo en un movimiento dado a una velocidad específica. Con respecto a la sesión, me parece importante también aclarar lo que es la fuerza máxima, la cual es muy difícil de explicar como un concepto aislado, ya que dentro de ella pues encontramos la fuerza máxima dinámica, la explosiva, la isokinética, la isométrica, la concéntrica o incluso la excéntrica. También explicar el concepto de fuerza rápida, que es aquella que se desarrolla pues con una alta velocidad sin llegar esta a ser máxima. Y además dentro de esta fuerza rápida podemos encontrar lo que es la fuerza inicial y la fuerza explosiva. Finalmente aclarar también lo que es la fuerza útil, que es aquella que se aplica a la velocidad a la que se realiza el gesto deportivo. En cuanto a los fundamentos fisiológicos, vamos a explicar qué es la curva fuerza-tiempo. Esta curva nos indica el tiempo que se tarda en desarrollar la fuerza máxima. Además, tal y como vemos en la imagen, dentro de esta curva vamos a distinguir diferentes tipos de fuerza, como son la fuerza inicial, la explosiva, la potencia, que bueno, es el resultado de las otras dos anteriores, y la fuerza máxima. Cuando entrenamos tanto la fuerza rápida como la potencia, nuestro principal objetivo es desplazar esa curva hacia la izquierda, ya que esto lo que nos indicaría es que somos capaces de producir una mayor cantidad de fuerza en muy poco tiempo, lo que se aplica al gesto específico del deporte. Y el resultado, ¿vale? Esto favorece el desarrollo de la fuerza útil. Dentro de esta curva fuerza-tiempo encontramos lo que es el concepto de RFD, Rate of Force Development, que es una forma de medir la fuerza explosiva. Ben, agora imos a falar da segundo componente do noso traballo, que é a potencia. Para iso imos a falar dos fundamentos fisiolóxicos da mesma, traballando co concepto de curva forza-velocidade. Para comprender o concepto de potencia, primeiramente é importante conocer e relacionar entre sí os conceptos de forza e de velocidade. A forza é a capacidade das nosas fibras musculares de cada músculo, de producir un determinado traballo. A velocidade refírese á velocidade de contracción, cando falamos de forza, que iso quere dicir o desplazamento de todas as estruturas internas do músculo, os pontes de unión, os sarcómeros, as fibras musculares e asimismo o músculo en conxunto. Por tanto, cando aplicamos a fórmula física para calcular a potencia, é dicir, potencia igual a forza por desplazamento partido tempo, o que estamos facendo realmente é multiplicar a elongación muscular, ou sea, dividir a elongación muscular entre o tempo no que se produce para calcular a velocidade de contracción e multiplicarla pola forza para obter a potencia muscular. A potencia máxima será aquela carga, é dicir, a forza producida, na que este produto, forza por velocidade ou forza por distancia partido tempo, é máximo. Para axudarnos a comprender o término de potencia, tamén podemos traballar coa curva forza-velocidade, que se ve aquí enriba da miña cabeza. En esta curva traballamos co valor da carga no eixe X e co valor da velocidade no eixe Y. E representa a relación entre ambos parámetros, mostrando como aumenta a velocidade cando menor é a carga, e como disminúe cando se vai aumentando a carga, hasta alcanzar
o punto no que a carga é máxima e que se desplaza a mínima velocidade posible nun RM. Se representamos outra vez a curva forza-velocidade do mesmo xeito que víamos na diapositiva anterior e representamos ao mesmo tempo unha curva de potencia na que contrastamos en que momento na relación forza-velocidade a potencia é maior ou menor, darémonos conta de en que punto a potencia alcanza o seu pico. Tanto na superposición de curvas que mostrei na diapositiva anterior como na literatura, asóciase a potencia máxima de traballo con cargas en torno ao 50 ou 70% da 1 RM en exercicios tipo de squat ou cargada, aínda que en outros tipos de exercicio máis dinámicos e relacionados co propio xesto da actividade deportiva tamén hai certa relación co peso corporal á hora de realizalos, cando estamos realizando un traballo tipo arrastres. Tras sentar un pouco as bases teóricas do que é a teoría do noso traballo, a explicación dos conceptos fundamentais para entender do que estamos falando, agora imos falar da metodoloxía de evaluación e entrenamento da potencia e da forza rápida, é dicir, a forma na que avaliamos cal é o noso nivel de potencia, así como calculamos a potencia máxima na que, a carga na que exercemos a nosa potencia máxima, e as formas de entrenala co fin de mellorar a potencia máxima, aínda que tamén a potencia en resistencia e outros factores. Primeiramente, imos falar da evaluación de potencia e da forza rápida, para posteriormente centrarnos na metodoloxía de entrenamento. Primeiramente, cabe decir que as avaliacións poden distinguirse en aquelas que son de forma directa e de forma indirecta. As directas son aquelas nas que se mide a potencia directamente do exercicio que estamos realizando, e as indirectas son nas que a potencia se calcula a través da medición de velocidade de movimento e da carga que estamos mobilizando ou que incluso se obtén mediante unha estimación de unha fórmula. Para a avaliación de potencia no tren superior poderemos emplear como exemplos de test indirectos pases de peito con balón medicinal, xa que en ese caso non estamos medindo directamente a potencia e só coñeceremos os lanzamentos que realizamos, a distancia que o balón cae de nós e o peso do balón medicinal. Ao mesmo tempo, de test directos podemos calcular un lanzamento en press de banca aplicando máxima potencia, no que podemos utilizar un encoder para medir a velocidade de desplazamento, así como coñecer xa a carga previamente que cargamos na barra, e ao mesmo tempo tamén podemos emplear un test de Wingate en ergómetro para tren superior, onde os datos de potencia xa se amosan en vatios a tempo real. Da mesma forma que falamos para o tren superior, agora imos traballar co tren inferior. Como test indirectos poderíamos emplear un SJ ou un CMJ, é dicir, un salto vertical con ou sin contramovemento, no que a partir da distancia de salto pois poderíamos realizar cálculos para coñecer a nosa potencia e comparala con estándares, ou un salto horizontal. Para calcular o test directo, poderíamos utilizar o test de Wingate para tren inferior, que viría sendo unha cousa moi similar ao que explicamos antes para o tren superior, pero en este caso en un cicloergómetro de pernas, onde nos estaría amosando en tempo real a potencia coa que estamos traballando. Como se nos veu remarcando desde que empezamos a carreira hasta a actualidade, é moi importante ter en conta a validez e agibilidade dun test á hora de aplicalo. En estos debuxos que se nos foron tamén amosando durante todos estes anos podemos ver as diferencias entre un test fiable e non válido, un test non fiable e válido, un test non fiable e non válido e un test fiable e válido, que sería evidentemente o obxectivo a alcanzar á hora de realizar calquera medición. Para que un testaxe cumpra con estas características de fiabilidade e validez, deben terse en conta o equipamento empleado, que sea reproducible, as instruccións que se dan ao deportista, como realizar o xesto, a hora do día non é o mesmo realizar un test recién levantado que durante a noite, a temperatura ambiente, o corpo actívase máis facilmente cando as temperaturas son máis elevadas que cando fai frío,
o protocolo de quecemento, que debe de ser sempre o mismo e estar adaptado ao xesto que se vai a realizar durante a avaliación, e o orden dos tests. É dicir, se se realizan varios tests na mesma sesión, colocalos de xeito que non interfira a execución de un no outro, deixando secuelas de cansancio que poidan afectar ao rendemento na proba consecutiva. Antes de pasarlle o relevo á miña compañeira que explicará as seguintes diapositivas, voume encargar de introducir o tema. Como xa tratamos a metodoloxía de avaliación, ahora o seguinte paso sería, unha vez realizada a avaliación, como imos traballar para mellorar a potencia e a forza rápida para despois reavaliar e comprobar se se obtiveron resultados. Os métodos van a ser mostrados a continuación e realmente calquera deles alterando as cargas podería ser empleado, tanto para o desarrollo da potencia como da forza rápida especificamente. El primero de los métodos que vamos a explicar es el isotónico, en el cual la carga viene determinada por pesos libres, los cuales debemos movilizar lo más rápidamente posible. Se requiere una fuerza rápida máxima para iniciar el movimiento, la cual posteriormente, cuando se rompe la inercia, acaba transformándose más en una fuerza explosiva. La fuerza máxima pues, favorece la producción de la potencia al inicio del movimiento y luego es menos relevante. Así, como ejemplo, tenemos que pues, nos resultaría casi imposible movilizar nuestro 1RM al 95% de la fuerza máxima. Sin embargo, si esa carga la reducimos hasta el 50%, podremos movilizarla muy rápidamente. La transición del trabajo de fuerza máxima al entrenamiento de potencia favorece la aplicación de velocidad al gesto. Así pues, es muy importante elegir la carga en función de la disciplina deportiva y los requerimientos que ésta tenga. Así el ejemplo lo tenemos en la halterofilia y en los atletas que practican lanzamientos. Otro de los métodos que vamos a explicar es el balístico. La acción balística consiste en la aplicación dinámica de fuerza a una resistencia durante un movimiento determinado, que tiene como consecuencia una proyección, es decir, un lanzamiento. En estos métodos balísticos necesitamos un rápido reclutamiento de las fibras musculares de rápida contracción. Es muy importante que a la hora de realizar trabajo balístico estemos perfectamente descansados y no hayamos realizado ningún trabajo vigoroso, ya que si no, no conseguiremos la activación de todas estas fibras de contracción rápida. La recuperación entre series debe ser completa entre unos 2-3 minutos y las series serían pues entre 5 y 10 repeticiones. Otro de los métodos que vamos a explicar es el método de potencia resistida, el cual surge a partir de la combinación de los métodos isotónico, isométrico y balístico. Cuando apliquemos este tipo de métodos, vamos a distinguir tres tipos de acciones. Una acción isotónica, que se caracteriza por ser lenta, una acción isométrica, que es lo que implica la carga, y una acción balística final, en la cual se va a desarrollar esa potencia. Las partes más importantes de este método son las contracciones isométricas máximas y pues la consiguiente acción balística en la cual se va a conseguir el desarrollo de la potencia. Así como ejemplo, tenemos pues la realización de un abdominal, como vemos en la imagen, en la cual el deportista primeramente se tumba al suelo con las piernas flexionadas, inicia el movimiento ascendente, ¿vale? Entonces estaría iniciando esa acción isotónica lenta. Posteriormente el compañero debería, pues, como por ejemplo, poner las manos delante de él, evitando que éste pueda subir más. Estaríamos aplicando la carga, lo que viene siendo la acción isométrica. Y finalmente, después de un muy corto periodo de tiempo, el compañero retira las manos, este termina de realizar la acción ascendente y esto es lo que implica pues, el movimiento balístico que generaría toda esa potencia. Por otro lado, el método de contrastes consiste en ir jugando con cargas altas y cargas bajas. Las cargas altas las emplearíamos para conseguir reclutar el mayor número de fibras musculares y posteriormente aplicaríamos unas cargas bajas en las que lo que buscamos es transferir esa fuerza máxima a potencia. Asimismo, dentro de este método tendríamos una primera fase en la cual realizaríamos pocas repeticiones a una carga muy alta, más o menos un 70% del 1RM,
y una segunda fase en la que trabajaríamos con muy poca carga, la cual normalmente suele ser de tipo pliométrico. Entre estas dos fases, el tiempo de descanso sería pues menor a 1 minuto y solemos trabajar de 2 a 5 series con un descanso de 3 minutos entre ellas. Finalmente, hablaremos del método pliométrico. Es uno de los más conocidos mundialmente para el entrenamiento de la potencia y está basado en el CEA, en el ciclo de estiramiento-acortamiento. Y también pues depende del reflejo de estiramiento. Sin embargo, no vamos a introducirnos mucho en este tipo de método, ya que la sesión de la semana que viene estará dedicada en específico a la pliometría. Bueno, y ahora os dejo con mi compañero Xavi, el cual os hará un modelo de sesión de entrenamiento de fuerza rápida y potencia. Gracias, Mara. Por último, imos falar da sesión de entrenamento que imos a desenvolver o martes da semana que ven. Non imos a concretar exactamente o número de repeticións ou de series que vayamos a facer, porque iso vai a depender un pouco da cantidade de xente que teñamos disponible para realizar a práctica. Cantos máis seamos, menor traballo poderemos facer. Pero a idea, ao igual que no resto das sesións que xa se realizaron, vai a ser que se poida experimentar polo menos unha vez cada exercicio para coñecer os diferentes métodos que estamos empleando para o desarrollo da potencia e da forza rápida. Primeiramente, comezaremos con un quecemento que aproximadamente nos levará uns 15-20 minutos. Vai a ser consistente, máis que consistente, vamos a traballar con diferentes metodoloxías, como poden ser o masaxe miofascial, a activación xeral, a mobilidade articular, a activación de core, a activación da musculatura implicada en cada unha das partes da sesión. Posteriormente, imos a traballar a potencia no tren superior, empleando un método balístico de traballo da potencia. En principio, a idea é traballar con balóns medicinales, realizar multilanzamentos con diferentes técnicas de peito por encima da cabeza e isto farémolo durante uns 15 minutos. A continuación, imos a pasar ao traballo de potencia de tren inferior e imos a emplear un método de contrastes, que tamén se explicou anteriormente. Imos a utilizar cargas altas, pero en este caso, en vez de emplear pliometría, imos a realizar un traballo con multilanzamentos de balón con salto contra a parede. Explicarase en detalle na próxima sesión, cando nos vexamos ali o próximo martes. Para a realización deste traballo, sería convinte coñecer a un RM de cada un dos practicantes, co fin de calcular as cargas que queremos emplear para a primeira parte do método de contrastes. Pero o compañeiro que realizou a anterior sesión non nos facilitou esos datos, entón vai a ser complicado a súa estimación, polo que emplearemos cargas medias que ordenaremos mover a máxima velocidade a cada un dos practicantes co fin de intentar traballar ben. Por último, imos realizar un traballo de potencia empleando o metodoloxía de potencia resistida que tamén explicou Mara anteriormente por parellas. Como volta á calma, emplearemos tamén diversas metodoloxías, serán 5 minutos ao final, como sempre, mentras se explican fallos da sesión e facemos unha valoración xeral, intentar relaxar un pouco a musculatura e devolvernos ao estado de repouso. Bueno, e xa por último, mostrar un pouco a bibliografía que empleamos para realizar este traballo. E nada, simplemente despedirnos e emplazarvos ao martes que ven, en horario de 6 a 7:30, donde nos veremos na sesión. Probablemente, durante o fin de semana ou a moito tardar o luns, enviaremos, que igual que o resto dos grupos, un mensaxe polo grupo de clase co fin de intentar confirmar o número de participantes que teremos na sesión e así realizar un cálculo máis efectivo do tempo e do número de repeticións e series que podemos realizar de cada exercicio. Así que nada, vémonos alí e un saúdo.